tiene que ver con el tema que les hemos estado comentando en los últimos días del caso de este congresista Edgar Núñez, ¿no es cierto? Legislador aprista que 13 años después, ¿no es cierto?, ha reconocido o ha aceptado que es el padre de una niña. ¿Cuál es la opinión de Patricia Sanabria? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, este caso, que además bien lo han señalado ustedes, no solamente ahora se hace público porque el personaje, pero en realidad representa muchísimos otros casos más. Centrándonos en este, sí es importante, y ahora el proceso hace algunos años, un par de años, ha cambiado y facilita lo de la prueba del ADN. Él está hablando de un proceso de hace años atrás, cuando era distinto. No tengo algunos elementos, no he visto el expediente, no sabría decir cuáles son los argumentos por los cuales no se ha hecho válido, pero es posible que el proceso en sí, que hoy ya ha cambiado. Sin embargo, creo que es bien importante anotar que cuando en este proceso de la hija que ya está reconocida y que él señala con los documentos en mano, que no se ha podido ver porque solo los muestra, que nunca le practicaron la prueba del ADN, ahora dice, bueno, ya no voy a mover más sobre eso y no quiere practicarse el ADN. En el otro proceso, porque hay que distinguir, una no está reconocida, dice que se va a hacer el ADN, que ha mandado a su abogado el día de ayer, entiendo, en una conferencia de prensa en el Congreso lo dijo, para que tome las medidas del caso y puedan hacerse la prueba de ADN. Y de resultar su hija, bueno, pues él va a tomar algunas otras medidas que creo que también es interesante ver, en el sentido de que tiene que ver con toda esta mirada que estábamos señalando de la irresponsabilidad finalmente con los hijos e hijas, porque dice, bueno, si es mi hija la voy a traer conmigo, y además ha tenido unas expresiones poco felices, por decirlo menos, decir que ella en algún momento se ha rectificado, pero ha dicho previamente que la iba a traer consigo y que ella, bueno, tenía que trabajar como él trabaja. Entonces, es bien contradictorio. Ayer se ha rectificado en muchos de los términos que inicialmente ha dicho. Ya, pero al margen del tema, digo, de la simpatía, de la antipatía, de que si es aprista o si es oficialista, si el tipo está en contra de la Comisión de la Verdad y todo lo que tú quieres, porque hay que enseñarle a este señor a que hay que cumplir la ley. Si la señora con la que tuvo una relación era una mujer pues casquivana, para hablar en términos que todo el mundo dice, porque también ha inferido eso no tiene nada que ver, los derechos son del hijo. Y la otra pregunta que le hago, ¿puede alguien, porque acá hay muchos hombres que me escuchan y dicen, no, pues me están indilgando un hijo, decirle, ya, ok, ponlo como Batters y después ya vemos. Ponlo como Núñez, como Juárez, como García, como Pérez, como Sanabria, como Cisneros, y después ya vemos. Y después decir, no, yo te voy a hacer una acción legal porque eso está mal. Entonces, tampoco es justo de que a una persona le endilguen un hijo, tampoco es justo que por la vía legal enmarañes un proceso. En este caso, en el caso del congresista, es bien interesante hacer la diferencia que señalas. Uno, cuando coloca un nombre, además que en eso ha habido, digamos, distintas normas. En un momento uno podía inicialmente poner los nombres y apellidos del hijo o hija que tenía indistintamente. Y otra cosa es la firma, el reconocimiento de la filiación, ¿no es cierto? El reconocimiento de la paternidad. Cuando uno va y firma, es distinto a que yo voy y le pongo el apellido que pienso que es del padre de mi hijo y se lo coloco. Entonces, no hay una relación de paternidad entre uno, mientras no firme. La firma mía estampada en el documento de registros, en RENIEC, está afirmando que es mi hijo o mi hija, por un lado. Esto tuvo algunas variantes. Inicialmente uno podía ir a hacer esto, luego, por un tema legal, se quitó y necesariamente tenía que ir padre y madre y no permitían que la mujer, generalmente las mujeres, iban a inscribir a sus hijos. ¿Desde cuándo? Eso hace unos años atrás. Y ahora ha vuelto, digo, para un poco ver cómo se ha ido moviendo la cosa, ha vuelto a ser como estaba inicialmente, es decir, yo voy con mi hijo recién nacido o hija, lo inscribo y esto le puedo poner el apellido y no me tienen que cuestionar ni pedir que vaya al padre, porque no está implicando una relación de paternidad, es el derecho a su identidad. La paternidad se va a dar cuando vaya y firme, que es lo que ha sucedido en el caso, así es, que es lo que ha sucedido en el caso del congresista, porque la mamá le puso el nombre, que haga así esa acotación. Sí. ¿No? Porque la mamá le puso el nombre, pero después de 3 años, hace 10 años, porque la niña tiene 13, él, de lo que hemos recibido información de los medios, él ha ido a firmar producto de un proceso, insisto, como decíamos al inicio, mucho más largo, complejo, que él dice que finalmente no puede acreditar, pero eso es fácil, él hoy puede hacerse fuera de proceso también. Correcto. La prueba del ADN. Nos vamos a ir.
Efectivamente, no sabemos las razones porque, como bien lo han dicho, la madre de esta niña, lamentablemente, a toda esta desgracia que la pobre tiene, fallece en el terremoto que se dio en Pisco hace un par de años. No tenemos conocimiento cómo, por qué ella no le puso los apellidos, ya no está ella para decirlo, pero los familiares han interpuesto un proceso de filiación para que su padre biológico, que como ellos afirman, lo dirá ya la prueba del ADN, que es una prueba científica, determine pues esta paternidad. Sin embargo, han sido varios años que esta niña ha vivido con una identidad distinta, con una realidad distinta, un contexto diferente, y ahora se entera de esto. Y además, en un contexto, valga la redundancia, doloroso, difícil, sumado al dolor propio de perder a la madre hace muy poco, del propio tema de la adolescencia de esta pobre criatura. Además está toda esta negación y todo este proceso que le afecta socio y emocionalmente. Terrible, porque... No hay ley, doctora, que diga que el papá la tiene que querer, ¿no? O sea, no hay una ley del cariño. No, eso es otra cosa. De todas maneras, eso definitivamente es otra cosa. Sin embargo, hay obligaciones y deberes que tenemos los padres y madres para con Ahora, Claudia, ¿no se aprendió con el caso de Toledo? Claro, eso iba, ¿no? O sea, ¿cuáles son, para que la gente lo tenga claro, ¿no? ¿Cuáles son los derechos que tiene una madre, ¿no es cierto? O un niño, perdón, para hacer que el padre reconozca a su hija? No. Un matrimonio en determinado momento, por X y Y razones, se distancian, o inclusive sin distanciarse, y la mujer termina embarazada de un tercero. De todas maneras, el que está casado, el que está legalmente, supuestamente con ella, va a tener que hacerse cargo y firmar a ese niño. O sea, ya da por hecho el registrador que todo el mundo que es casado, toda mujer casada, el padre va a ser el que está ahí en la partida. Efectivamente, la ley dice así, pero eso no se agota, porque no se vayan a preocupar mucha gente. La ley señala que todo hijo nacido o hija nacido dentro del matrimonio tiene por padre al esposo, al cónyuge. Sin embargo, si de sospechar, de tener la seguridad de que no es su hijo o hija, esta persona, este hombre, tiene la posibilidad también que la ley le provee de iniciar lo que estaba iniciando el congresista y que ahora ha suspendido el congresista Núñez, que es la impugnación de paternidad. Es decir, este hijo no es mío y recurro a esta prueba científica, a este proceso que me va a dar la certeza de que si es mi hijo o no. ¿Cuánto cuesta un ADN ahora? Depende de estar en los laboratorios. Qué interesante que lo coloques, porque este es otro de los problemas que la gran mayoría de quienes inician procesos, que son la mayoría mujeres, para demandar, tienen como un obstáculo. Si bien es cierto, yo les comentaba inicialmente, el proceso antes era muy engorroso, demoraba mucho tiempo, y ahí están casos públicos y conocidos como el de Saraí, entre muchos otros. Hoy esto se ha cambiado hace algunos años y facilita muchísimo. Los plazos son más cortos, expeditivo, el proceso ayuda mucho, pero la limitación hoy para las señoras que nos escuchan, y el costo es bastante alto. Yo no sé en este momento, pero están como sobre los $500, si no me equivoco, y dependiendo de cada laboratorio. Entonces, esto se convierte hoy en una barrera para que puedan acceder, a pesar de los importantes cambios que se han dado en la ley para facilitar el acceso a la justicia y al derecho a la identidad. Eso que el señor señala como una situación en la que, claro, los hombres se ven sorprendidos y que no tienen posibilidad, no es cierto. Está la misma posibilidad legal, que es la que hemos señalado, que es la impugnación de la paternidad. Si uno duda de la paternidad de un hijo o una hija, entonces tiene expedita esta vía para para demostrar o salir de esta duda. Si lo tiene claro, es más, puede ir por la vía procesal para hacerse una prueba de ADN, o puede hacerlo directamente, y eso no implicará, bueno, ya cuando tenga la certeza y la seguridad, iniciará su proceso de impugnación. Un poco fiable es esto de que si se parece o no, la verdad. Nosotros tenemos todo un tema, pero sí me parece importante, porque no dejarlo en el aire, porque mucha gente se queda con esa idea. No, es que no se parecen, son diferentes. Hay hermanos y hermanas mellizos que no se parecen. Claro. Porque, o sea, es un tema, el tema del parecido es tan... objetivo. Sí. Absolutamente, que por favor ese no es un argumento. Tenemos hoy en día, como bien lo ha señalado, hemos insistido desde el inicio, pruebas que nos permiten poder demostrar esto con la veracidad científica que requiere. Más o menos, ¿cuánto cuesta un ADN? Está en un promedio de 500, dependiendo de los laboratorios. Okay. Por último, ¿nos puede volver a repetir, doctora Patricia, el teléfono de Manuela Ramos? Sí, como no, Manuela Ramos, estamos en el 423-8840 y estamos siempre ahí con 423-8840. Ha sido usted muy amable, doctora. Gracias.